Días, amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Quiero que vayan conmigo a el Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100, vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 100, versículos 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Señor, oramos a ti para que tú, conforme a tu santa y divina voluntad, condescienda con nosotros en esta mañana. Y que tú, oh Dios del cielo, nos bendiga y nos ayude a poder entender y reconocer que debemos adorarte, que debemos honrarte, que debemos alabar tu nombre, primero porque somos habitantes de la tierra y segundo por lo que tú eres y por lo que tú haces por nosotros. Podríamos añadir algo más incluso por lo que nosotros somos para ti. Te pedimos tu ayuda, tu bendición en el tiempo de la predicación de tu palabra, que uses a tu siervo y que tu pueblo sea altamente edificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La semana anterior nosotros comenzamos a estudiar una miniserie que hemos denominado Motivaciones para servir a Dios o el servicio a Dios, pero lo que estamos viendo son motivaciones para servir a Dios. La semana anterior nosotros vimos dos motivaciones para nosotros servir a nuestro Señor. La primera motivación es que el servicio a Dios es un mandato de parte de Él. En muchas partes de las Escrituras nosotros encontramos el mandamiento de servir a Dios. Así que si nosotros somos cristianos, debemos entender que estamos y vivimos bajo el gobierno de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que vivir bajo su palabra. Nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos. Y uno de los mandamientos de Dios hacia su pueblo es que le sirva. Nosotros tenemos que servir a Dios porque Dios lo manda. Pero en segundo lugar, nosotros dijimos que debemos servir a Dios no solamente porque es un mandato, sino también porque nosotros estamos conscientes de lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, lo bueno, lo generoso que Dios ha sido para con nosotros. Él nos ha bendecido con bendiciones espirituales y con bendiciones temporales, con bendiciones materiales. Y por lo tanto, lo menos que nosotros podemos hacer por nuestro Dios es servirle, o para nuestro Dios es servirle. Una tercera motivación que nosotros debemos, con la que nosotros debemos servir a Dios es la alegría. Dios quiere que nosotros le sirvamos con alegría. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. O servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. El Señor nos está diciendo aquí que nosotros debemos acercarnos a Él, que nosotros debemos servirle a Él, pero que no debemos hacerlo de mala gana, que nosotros no debemos hacerlo simplemente porque es una obligación, con una mala actitud, sino que nosotros debemos servir al Señor con alegría. Para Dios no solo es importante que nosotros le sirvamos, sino también la actitud con que nosotros lo hacemos. En el versículo 1 de este salmo se nos da una orden de alabar a Dios. Cantad alegres a Dios. Cantad alegres a Dios. Se nos da una orden de cantar a Dios, de alabar a Dios, pero alabarlo con alegría. Y en el versículo 2 no solo se nos manda a servirle a Dios, sino también a hacerlo con alegría. Debemos cantar alegremente, pero así como cantamos alegremente, también debemos servir alegremente. Ahora es fácil para muchos quizás cantar alegremente. O sea, es muy difícil que usted esté cantando para el Señor y que usted lo haga con un rostro adusto, que usted lo haga
entruñado, que usted lo haga forzosamente, como si fuera algo obligado. Generalmente cuando nosotros cantamos, la canción es algo que emana de nuestro corazón, están involucrados nuestros sentimientos y nosotros generalmente cantamos a Dios de manera alegre, por lo regular. Ahora, no sucede siempre lo mismo con el servicio. Muchas personas sirven al Señor de mala gana, sirven al Señor de mala voluntad. Y por eso el Señor no solamente quiere que nosotros cantemos con alegría, Él quiere que nosotros también le sirvamos con alegría. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y luego en el versículo 3 se nos dan 3 razones para esta alabanza y ese servicio gozoso. En primer lugar, debemos alabar y servir a Dios con alegría por lo que Él es. Dice el texto, reconoced que Dios es Dios. Dios es el excelso, Dios es el grande, el majestuoso, el soberano, nuestro creador, el 3 veces santo, y por lo tanto Él merece nuestra adoración. Por eso es que el texto comienza diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dios, por lo que Él es, merece que todos los habitantes de la tierra le adoren, que todos los habitantes de la tierra le alaben con alegría y que todos los habitantes de la tierra le sirvan. Él merece eso, por lo que Él es. Repito, el Dios grande, el Dios excelso, el Dios majestuoso, el soberano de todo este vasto universo. Así que si usted es un habitante de la tierra, usted tiene que alabar a Dios y tiene que servirle a Dios con alegría. Si usted es un habitante de la tierra, si usted es un habitante de la luna, no tiene que hacerlo. Pero si usted es un habitante de la tierra, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Usted tiene que alabar a Dios. Pero no solamente debemos alabar y servir a Dios con alegría por lo que Él es, sino en segundo lugar debemos cantar y servir a Dios alegremente por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho. Él nos hizo, dice el texto, y no nosotros a nosotros mismos. Dios es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas y por lo tanto todos nosotros estamos obligados a alabar a Dios, a vivir para la gloria de Dios, a vivir sirviéndole a Dios todo el tiempo de nuestra existencia. Todo el tiempo de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque estamos aquí no porque nosotros lo decidimos, no porque nosotros quisimos, no por nuestro propio poder, por nuestra propia decisión. Estamos aquí por Dios. Vinimos a esta existencia por Él. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en su discurso en Atenas, Hechos capítulo 17. Dice Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él, en Dios, nosotros vivimos y nos movemos y somos. Vinimos a la existencia por Él y nos mantenemos en esta vida por Él. Si estamos aquí hoy respirando, si estamos aquí hoy, es por Dios. Si estamos vivos, es por Dios. Y por eso Él merece nuestra adoración, Él merece nuestro servicio y Él merece que lo hagamos con alegría. Pero tristemente, no todo el mundo reconoce eso, no todos los habitantes de la tierra están plenamente conscientes de eso y actúan en consecuencia. Y por eso Él nos da aquí una tercera razón. En tercer lugar, debemos cantar y servir a Dios con contentamiento por lo que nosotros somos para Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No todo el mundo lo va a adorar, no todo el mundo le va a servir con alegría. Y por eso Dios ha tomado para sí, Él ha elegido para sí, Él ha comprado para sí un pueblo, para que ese pueblo
le adore y para que ese pueblo le sirva con alegría. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, si tú y yo, que somos el pueblo de Dios, no adoramos a Dios y no le servimos con alegría, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién tú esperas que haga eso? ¿Quién? Hay un pasaje en la Biblia que ilustra perfectamente la importancia de nosotros servir a Dios alegremente, de servirle con alegría. Nehemías capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Nehemías, como muchos de ustedes saben, se desempeñaba como copero del rey, Artajerjes en el imperio medo-persa. Y un día, y copero del rey no era que fabricaba las copas para el rey, sino que él tenía que probar todas las bebidas que el rey tomaba, se iba a tomar, él tenía que probarla antes. Y él por eso siempre estaba delante del rey, siempre estaba en la presencia del rey. Y un día, mientras se realizaba esta labor, Nehemías se lamentaba a causa de las noticias que él había recibido de que Jerusalén estaba todavía en ruinas, aunque muchos judíos habían regresado ya del exilio. La ciudad estaba devastada, la ciudad estaba todavía destruida, la ciudad se encontraba en ruina. Cuando el rey lo observó sirviendo con esa actitud, con esa tristeza, entonces él le dijo, ¿por qué te ves tan triste, Nehemías? No me parece que estés enfermo, le dijo él. Debes estar profundamente angustiado, eso es lo que le está diciendo. Tu tristeza no se debe a una enfermedad, algo te está angustiando. Y debido a lo que estas palabras podían significar para su persona, Nehemías escribió, entonces temí o quedé aterrado en gran manera. Ahora, ¿cuál fue la causa del temor, de ese terror que sintió Nehemías en ese momento? Bueno, él sabía que el rey Artajerjes podía mandarlo a ejecutar por servir en la corte real con tristeza, porque esa tristeza podía dar la impresión de que él estaba sirviendo en contra de su propia voluntad, o que no estaba de acuerdo con la forma de gobierno del rey, que él no estaba de acuerdo con la forma en que el rey estaba gobernando. Ustedes saben que cuando nosotros le estamos sirviendo a alguien y nosotros no estamos de acuerdo con lo que esa persona está haciendo, cuando nosotros no estamos de acuerdo con la persona, por la razón que sea, nosotros no servimos con alegría. Y por eso, esa es la razón por la que dice Nehemías, yo temí en gran manera, yo me aterroricé. O sea, cuando el rey se dio cuenta que yo estaba sirviendo con tristeza, él podía malinterpretar el asunto. Podía malinterpretar eso. Y podía entender que yo no me sentía bien con mi labor, que yo no estaba contento sirviendo al lado del rey. O podía interpretar que yo no estaba de acuerdo con su forma de gobierno, con la manera en que él estaba gobernando. La persona que no puede servir al Señor con alegría contradice con su corazón lo que declara con sus labios. Puedo entender por qué una persona que sirve a Dios solamente por obligación no sirve con alegría. Puedo entender por qué la persona que sirve a Dios en un intento de ganar su salvación, de ganar la entrada al cielo, que no le sirve con alegría. Sin embargo, el cristiano que reconoce de manera agradecida lo que Dios ha hecho por él por toda la eternidad, debería ser capaz de servir a Dios alegremente y con regocijo, porque él ha entendido.
Así que la tercera motivación para servir a nuestro Dios es la alegría. La alegría. La alegría que nos da el hecho de pertenecer a Dios, el hecho de servirle a Él, eso tiene que darnos una alegría enorme. Imagínese por un momento que usted recibe una llamada repentina de el Palacio de la Presidencia. Y cuando usted responde su teléfono, le dicen, le hablamos desde el Palacio de la Presidencia. Mire, es del despacho del presidente de la República. Y el presidente de la República solicita que usted venga porque él ha creado una oficina al lado de su despacho y él quiere que usted le sirva. Imagínese, eso sería un privilegio para cualquier persona en cualquier nación. Eso sería un gran privilegio, un gran privilegio. Y de seguro que usted saltaría de gozo al recibir esa llamada. Y se lo comunicaría a todo el mundo. Me llamaron de Palacio. Me llamaron del Palacio de la Presidencia. El presidente o el rey en esos países donde hay monarquía, o el rey quiere que yo le sirva, quiere que yo sea parte de su gabinete, que yo esté a su lado ahí sirviéndole. Eso sería un gran privilegio. Y si eso es un privilegio, si eso le causa emoción y alegría a cualquiera, ¿cuánta emoción, cuánta más emoción no debe causarle el hecho de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios quiere que le sirvamos con alegría. Hay personas en la iglesia que sirven, pero sirven por obligación. Dios no quiere que sirvamos de esa manera. La cuarta motivación para servir a Dios es el perdón que Él nos ha dado en Cristo. El perdón que Él nos ha dado en Cristo. El saber que hemos sido perdonados sobre la base de la gracia salvadora de Dios y la fe en el sacrificio redentor de Cristo debe ser un gran motivo para que sirvamos de corazón y con alegría al Señor. Esa fue la experiencia del profeta Isaías, Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y noten ahora el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Wow, hermanos, qué experiencia tan extraordinaria. El profeta Isaías acaba de ver a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su majestad, en una visión en el templo en Jerusalén, versículos 1 al 4. Y el resultado de esa visión de la gloria de Dios, del Dios tres veces santo, es una perspectiva clara de su propio pecado y del pecado del pueblo. Versículo 5. Pero Dios en su gracia infinita, perdona los pecados de este hombre y además lo purifica. Versículos 6 al 7. Y ahora, como consecuencia de haber experimentado este perdón, Isaías está completamente dispuesto a servirle. Así que cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no lo piensa dos veces, sino que inmediatamente él responde, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Oh, yo he sido perdonado, he sido purificado. Lo menos que yo puedo hacer ahora es entregarme por completo a servirte a ti. Así que Isaías no mira para los lados buscando para ver si había alguien más para señalar a alguien. Isaías levanta su mano y le dice, Señor, aquí yo estoy, envíame a mí. Tú me has perdonado, tú me has purificado. Yo estaba perdido, completamente perdido, y he sido salvado por gracia. Envíame a mí. Yo quiero servirte ahora.
Comentando este texto, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: el heredero de los cielos sirve a su Señor simplemente por gratitud. No tiene salvación que ganar ni cielo que perder. Ahora bien, debido al amor hacia el Dios que lo escogió y quien pagó un precio tan grande por su redención, desea rendirse enteramente al servicio a su Señor. Qué miserable ha de ser la vida de ustedes, los que buscan la salvación a través de las obras de la ley. Piensan que si perseveran oficiosamente en la obediencia, quizás puedan obtener la vida eterna, pero ¡ay! Ninguno de ustedes se atreva a pretender que ya la ha conseguido. Se afanan y se afanan y se afanan, pero nunca consiguen aquello por lo que se afanan y nunca lo conseguirán, ya que nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Romanos capítulo 3, versículo 20. El Hijo de Dios no obra por la vida, sino a partir de la vida. No se esfuerza para ser salvo, se esfuerza porque es salvo. Termina la cita. O no servimos a Dios para ganar la salvación. No, servimos a Dios porque somos salvos. No servimos a Dios para ser perdonados. Servimos a Dios porque Él, en su misericordia, en su gracia infinita, nos ha perdonado por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Oh, bendita gracia del Señor que nos salvó. Eso fue lo que le rogó a Cristo el endemoniado gadareno, aquel hombre que había vivido gran parte de su vida siendo atormentado por una legión de demonios. Un hombre que no tenía paz, un hombre que no tenía descanso, un hombre que no tenía solaz, pero de repente se encuentra con el Salvador y el Salvador lo saca de ese horrible estado en el que él se encontraba. Y el Salvador le da perdón gratuito. Y cuando este hombre se ve libre de esos demonios que lo atormentaban, cuando este hombre se encuentra como un pecador perdonado por gracia, él le ruega a Cristo que lo deje seguirle, que lo deje servirle. Marcos capítulo 5, versículo 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él le rogaba que le dejase estar con él. A diferencia de muchos cristianos en la iglesia, que hay que rogarle para que ellos hagan algo en la iglesia. Hay que rogarle, hay que suplicarle para que ellos hagan algo en la iglesia. Yo me temo que muchas de esas personas que profesan ser cristianos no han entendido el perdón de Dios y probablemente muchos ni siquiera lo han experimentado, porque todo aquel que conoce, que entiende el perdón divino, el perdón que Dios obra en Cristo y que lo ha experimentado en carne propia, no hay que rogarle para que sirva a Dios. No hay que rogarle. Él ruega para que se le deje servir a Dios. Él ruega, como este hombre le rogaba a Cristo que le dejase estar con él. Y Cristo le dijo: no, yo quiero que tú me sirvas, pero de otra manera. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Algunas palabras de aplicación a modo de conclusión. Mis amados hermanos, hay razones más que suficientes para que nosotros estemos día y noche sirviendo a Dios en su obra. Hay razones más que suficientes para que nosotros estemos día y noche sirviendo a Dios en su obra. Dios es nuestro creador, Él nos trajo a esta vida presente, pero Dios no solamente es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Dios sostiene nuestra vida. Pero no solamente eso, Dios es nuestro redentor, Él es nuestro salvador. Él nos ha dado salvación gratuita por medio del sacrificio de Cristo. Así que tenemos ahora razones más que suficientes para nosotros servir a nuestro Dios día y noche.
Segunda aplicación, si tú no estás sirviendo a Dios alegremente, es porque no has entendido la naturaleza de haber sido perdonado por Cristo. O probablemente no has experimentado ese perdón. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos presiona, nos constriñe. Cuando nosotros vemos el gran amor de Cristo, cuando nosotros vemos el gran amor del Salvador hacia nosotros, hacia nuestra vida, cuando nosotros vemos la obra de Cristo, lo que Cristo hizo por amor a nosotros, eso tiene que presionarnos no a vivir para nosotros mismos, sino a vivir para Dios. En tercer lugar, todos los que nos rodean deben ver claramente que no hay otra cosa que produzca más deleite y satisfacción en nuestras vidas que servir a nuestro Dios. Todos deben percibir eso. Todos deben verlo. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo. Todos tienen que ver claramente que para nosotros no hay nada que produzca más deleite que servir a Dios. Si para ti produce deleite el hecho de tú servirle al presidente de la República, mucho más deleite y satisfacción tiene que producir en ti el hecho de servirle al Señor. Por eso decía el salmista en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero estar un día en tu casa, que 1000 fuera de ellos. Dice el salmista, y si se me diera la oportunidad de trabajar en el despacho, en el mismo despacho, ser el asistente del presidente de la República y estar sirviéndole ahí, y se me presenta esa opción y se me presenta otra opción de ser el portero solamente en la casa de Dios, pues yo prefiero mejor ser el portero en la casa de Dios. Yo prefiero estar como portero en la casa de Dios y no ser el asistente del presidente de la República. Ese es mi deleite, dice el salmista. Oh, mis amados, que ese sea también nuestro deleite. Y si tú no conoces a Cristo, nada de lo que hagas puede darte el cielo, sino solo depositar tu confianza en aquel que pagó tu deuda infinita delante de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Si tú no eres salvo, ve a Cristo. Pídele a Él que te salve. Y pídele a Él que te conceda servirle, que te conceda ese privilegio de ser su siervo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.